Hola, hola, buenos días. Escuela Sabática Facilito. Hoy día, jueves, el título dice Batalla por la mente. Vamos a orar para empezar. Oremos. Padre amado, por favor, queremos pedir tu guía, que seas tú quien nos dirija. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí hay un versículo que está en 2 Corintios 4:4 y dice: ¿En quién es el Dios de este mundo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios. ¿Qué significará eso? Te lo traduzco el versículo. Dice el versículo: ¿a quién es el Dios de este mundo? Dice, el Dios de este mundo. Aclaremos un poquito. Cuando en la Biblia encuentras Dios con mayúscula, se trata de Dios, de Jesús, o sea, de la Trinidad, etc. Dios, el Salvador. Cuando leemos en la Biblia Dios o dioses con minúscula, está hablando de falsos dioses. Y ahí, en este caso, el versículo dice con minúscula: ¿a quién es el Dios de este mundo? Después de que Adán y Eva pecaron, este mundo pasó a ser, entre comillas, el dueño de este mundo, el enemigo. Entonces, ¿a quién es el Dios de este mundo? Lucifer cegó el entendimiento. ¿Qué es lo que quiere? Cegar tu entendimiento a las cosas de Dios. Y ahí veamos lo de dos formas diferentes. Primero, ¿cómo ciega? Te ciega alejándote de la Biblia. ¿Cómo crees que te aleja de la Biblia el enemigo? No me quita el tiempo, puedo pensar eso. Perfecto. Prefiero hacer otras cosas que no vaya en bien de mí. Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo interrumpiéndote? Tú dices, voy a leer la Biblia. No, pero primero veré este detalle, haré esto primero. Simplemente con mantenerte ocupada y no leer la Biblia, ya está ganando el enemigo. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú abras la Biblia. No quiere. Si algún día quieres que el enemigo huya, ora y ponte de rodillas. ¿No? No quiere entonces el enemigo, el Dios de este mundo. Quiere cegar la mente, quiere ocupar y utiliza un montón de detalles. Utiliza la moda, no solo la moda en ropa, me refiero, la moda, el tipo de pensamiento, utiliza toda herramienta que pueda servir, programas de televisión, utiliza ahí películas, utiliza amigos para alejarte de Dios. Puede hacerlo. Mira esto. ¿Qué pasaría si en un vaso ya pones de agua el 40%? Te pregunto, ¿cuánto de aire tiene ese vaso? 60. 60%, ¿no es verdad? Entonces, solo basta que pongas agua y el resto ya es aire, de forma natural, de por sí. ¿Ya? ¿Por qué te digo esa comparación? Porque es lo mismo. Cuando nosotros no vamos al despertar a la Biblia, automáticamente el resto, el enemigo está contento. Contento. No leyó la Biblia. Está cansado, se va a dormir, no va a estudiar ni un versículo. El enemigo está ganando. Me hiciste recuerdo, ¿no? En Efesios 6 dice la armadura del cristiano. Y primero va la oración, después la espadita, que también lo hemos visto en esta semana, que es la palabra del Señor, y después muchos más. O sea que si nosotros oramos, vamos a estar más fortalecidos y tal vez no vamos a caer redonditas a la trampa del enemigo para que juegue con nuestra mente. O sea, cerramos las puertas. Gracias. Ya. La segunda pregunta de hoy día. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para este problema? Claro.
si lo analizamos en el contexto de que el enemigo quiere entrar en nuestra mente, nosotros debemos, ¿qué hacer? Primero, ir más a la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo? Te doy un par de tips. 1. Despertar, inmediatamente orar, ir a la Biblia, leer. No necesitas leer todo un capítulo. Basta con un par de versículos que tú puedas aprender. Para eso existe muy buen material y es las matutinas. Hay matutinas para mujeres, hay matutinas para adultos, hay matutinas para niños, según las edades. Ideal utilizarlo, hablar de Jesús, leer la Biblia, ¿no? Primera parte. Segundo, ¿cómo nos cuidamos nuestra mente? Es predicando. El Evangelio ha sido lo que rompe todo. Porque para predicar tú necesitas leer la Biblia, estudiar la Biblia, para ir a enseñar a otros. ¿Cuánto uno debe saber para predicar a otros? Solo una cosa. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador y a Él seguimos. Lo demás a través del estudio, a través de la experiencia, uno va a ir aprendiendo. Y para enseñar tenemos que estudiar la Biblia. Entonces siempre va a estar en nuestra mente temas. Hablad entre vosotros cánticos, himnos, ¿no? Dice ahí la Escritura. Esa es nuestra forma de hablar. En todo momento, aún estuviésemos tal vez en una cancha, estuviésemos en otro lado, no hay un mal momento para hablar de Dios, ¿no? Entonces hay que seguir hablando en todo momento que se pueda. Y ahí podemos cuidarnos. El Evangelio es el que lo hace todo. Yo me preparo para el Evangelio, yo me preparo para decirlo. El Evangelio, predicar me cuida. ¿Cómo se puede predicar cuando no tienes ese don? Un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas personas que decían, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, yo no puedo predicar, ¿qué puedo hacer? Puedes, le decía, vas a orar. Y decía, no tengo esa facilidad de palabras. Entonces, tal vez hay personas que no tenemos esa facilidad de palabras. ¿Cómo predicamos? A ver, vamos respondiendo a algunos detalles que dices. 1, no tengo ese don. Bueno, primero, todos, absolutamente todo ser humano, mínimo tiene un don, mínimo. Pero Dios no es egoísta con los dones. Rara vez vas a encontrar a alguien que tenga 1 o 2 dones, 3 dones. No, hay muchos dones. Ahora, es verdad también de que no todos, ¿no? Ahí en Corintios, no todos tienen el don de predicar, pero tienen otros dones. Ojo, los dones están relacionados no solo para alabar a Dios, sino para predicar. Los dones fueron hechos, creados para predicar. El don de cantar no es solo para adorar a Dios, sino para predicar. Todos los dones. El don de la simpatía. Una facilidad para hacer amigos aquí, allá. No doy estudio bíblico, pero me hago amigos. Y luego, después de hacerme amigos, los llevo a la iglesia. Y luego los presento a un hermano que dé estudios bíblicos. O lo que tú dijiste, otro don, el don de la oración. No de rodillas orando, Señor, por los predicadores, por la iglesia, por el Evangelio. Y Dios va a estar obrando a través y gracias a esas oraciones. Entonces, todos debemos estar, todos deberíamos estar con el tema de predicar. Esa es la forma de vida, de una o de otra forma, con el don que te ha dado. Y es más, algunos que tienen 2 dones le han sacado brillo a esos dones, que ahora tienen 3, 4 dones. O sea, los dones son adquiridos por Dios, fueron dados por Dios, perdón, pero también uno puede aumentar sus dones siempre y cuando le dedique tiempo a los dones. Así que no tenemos pretexto para decir, no puedo, no sé. Ya sabemos, ¿no?, que tenemos que hacerlo. Y también pedir a Dios para que en nuestra mente no estemos batallando con estas tentaciones que nos da el enemigo.
Ese ha sido el repaso el día de hoy, de facilito, y vamos a orar para despedirnos. Sí. ¿Tú, por favor? Ya. Señor, ayúdanos a entender tu plan para el Evangelio, que todos debemos participar. Dinos el cómo, prepáranos para el cómo y ayúdanos a cumplir ese Evangelio, Señor, y que de nuestros labios puedas bendecir a otras personas. Amén. Señor, bendícelos. Tú ya sabes a quiénes vamos a conocer en el futuro. Bendícelos. Por Jesús. Amén. Amén. Gracias. Chao, chao.